Aquel día el sol brillaba con una intensidad inusual, incluso para ser pleno verano. El calor se adhería a la piel como un pegamento invisible, y la ciudad parecía ralentizarse bajo su peso. Yo caminaba por una calle estrecha, con los edificios antiguos proyectando sombras largas y serpenteantes. De repente, una extraña sensación me invadió, una especie de escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Los mismos turistas, las mismas tiendas de souvenirs, el mismo olor a comida frita, mezclado con el de las flores de los balcones. Decidí que era mi imaginación. Tal vez el calor me estaba afectando más de lo que pensaba. Aceleré el paso, buscando la sombra de un toldo o la entrada de algún callejón fresco. Fue entonces cuando la vi. No era mi sombra. A simple vista, parecía una silueta normal, alargada y oscura, proyectada a mis pies por la luz del sol, pero algo no encajaba. Mis movimientos eran erráticos, impulsivos, mis pasos eran largos y rápidos. Sin embargo, la sombra se movía con una cadencia perezosa, casi arrastrándose. Cuando yo me detenía, ella continuaba avanzando unos centímetros, como si tuviera un impulso propio. Me incliné para atarme los cordones de los zapatos, pero ella permaneció erguida. Era una figura distinta a la mía, más alta, más delgada, con una postura que no era la mía. Mi mente entró en un estado de pánico. Era una alucinación, un truco de la luz. Me froté los ojos con fuerza, parpadeando varias veces. Cuando volví a mirar, la sombra seguía allí, quieta, a pesar de que yo estaba moviendo los pies nerviosamente. Intenté moverme de diferentes maneras, salté, agité los brazos. Di un giro de 360 grados. Mis movimientos en la sombra eran caricaturescos y exagerados, pero los de la sombra eran elegantes y fluidos, como si estuviera bailando sola. El pánico se transformó en una curiosidad enfermiza. La seguí, ansí, la seguí, porque ella ahora lideraba el camino, y yo era el que la seguía. Ella giraba en las esquinas, yo la seguía. Yo tenía la sensación de que era ella la que me dirigía y yo simplemente la seguía. La sensación de ser un muñeco de trapo controlado por un hilo invisible. Ella me llevó a través de callejones estrechos y silenciosos, lejos de la multitud. El sol, ahora más bajo, creaba un juego de luces y sombras aún más intenso. Las paredes de los edificios se alzaban como gigantes de piedra, y la sombra parecía crecer con cada paso que dábamos, o que daba ella, más bien. Llegamos a un callejón sin salida. Las paredes de ladrillo me acorralaron. El sol, ahora casi sobre el horizonte, proyectaba una sombra enorme en la pared frente a mí, una sombra que ya no parecía la mía en absoluto. Era más alta, más esbelta, con una extraña joroba en la espalda. Su forma ya no era humana, tenía garras, grapas, afiladas. Los bordes de la silueta bailaban, se estiraban y se retorcían como tentáculos de un pulpo. El miedo me congeló. No podía moverme, no podía gritar. La sombra se desprendió de mí, levantándose de la pared y elevándose en el aire. No era un truco de la luz, era una entidad sombría. Flotaba en el aire frente a mí, sin forma definida, solo una masa de oscuridad con ojos brillantes y rojos. Una voz profunda y rasposa resonó en mi cabeza, sin que ella abriera la boca. ¿Has estado buscándome?, dijo la voz. Por fin me has encontrado. ¿Quién eres?, logré susurrar, con la garganta seca. Soy la parte de ti que has intentado esconder, tu envidia, tus miedos, tu rabia, la frustración que sientes cuando te sientes invisible, la sombra de tus deseos más oscuros. Soy tu sombra, pero no la que ves en el espejo,
a la sombra se acercó. El aire a su alrededor se hizo más frío. El olor a tierra húmeda y a ozono llenó el callejón. Me sentí despojado, desnudado de mi piel. Pude ver mis propios fracasos reflejados en sus ojos rojos, los recuerdos de mis malas decisiones, mis arrepentimientos, mis momentos de egoísmo y de cobardía. Todo estaba allí, proyectado sobre mí como una película de terror, y la sombra me los mostraba, me los recordaba a mí, me los hacía sentir. La culpa se enroscó alrededor de mi corazón, como una serpiente. ¿No soy yo? Grité. Eso no soy yo. Claro que lo eres, dijo la sombra con una risa cruel. Te has pasado la vida ocultándome, vistiéndome con una sonrisa falsa, silenciándome con excusas. Pero yo siempre he estado aquí, esperando mi momento para salir a la luz. Las garras se extendieron hacia mí. No eran de carne o hueso, sino de pura oscuridad. Sentí que me arrebataban la voluntad, que me absorbían la energía. El callejón comenzó a oscurecerse aún más, y la sombra se volvió cada vez más grande. No era mi sombra, no era una simple silueta, era un monstruo, y ese monstruo había salido de mí. ¿Qué quieres? Pregunté, con la voz temblorosa. Quiero ser libre, dijo la sombra, y solo puedo ser libre si me fundo contigo, si te conviertes en lo que has evitado ser. La sombra se abalanzó sobre mí. El terror me dio un impulso de energía, un instinto de supervivencia que no sabía que tenía. Cerré los ojos y grité. Grité con toda la fuerza que tenía. Grité por la luz, por la vida, por el bien que sabía que había en mí. Grité para alejar la oscuridad que me rodeaba. Cuando abrí los ojos, el callejón estaba inundado de luz. El sol brillaba con una fuerza cegadora, proyectando mi propia sombra, la sombra normal, la mía. Me miré las manos, la ropa, todo estaba en su lugar. No había ninguna criatura sombría. No había ojos rojos, solo el silencio del callejón y el sonido de mi propia respiración agitada. Había una sensación extraña en mi estómago, una mezcla de alivio y confusión. ¿Había sido real o había sido una alucinación inducida por el calor? Salí del callejón. La gente seguía caminando por la calle, ajena a lo que acababa de pasar. Me detuve a la sombra de un árbol, miré mi propia sombra. Era una silueta perfecta. Mis movimientos coincidían exactamente con los de mi cuerpo. Me agaché y mi sombra se agachó. Levanté el brazo y ella levantó el brazo. Era la sombra que debía ser, pero algo había cambiado. Ahora era consciente de ella. Era consciente de mí mismo. Había visto la oscuridad que llevaba dentro. Había visto el monstruo que había alimentado con mis miedos y mis rencores. Y sabía que, aunque no se hubiera fundido conmigo, todavía estaba allí esperando al acecho. Desde ese día miro mi sombra con más atención, con más respeto. Sé que no es una simple silueta, es una parte de mí, la parte que debo cuidar y controlar, la parte que debo entender, pero sin permitir que me consuma, porque si le doy la oportunidad, si dejo que crezca demasiado, podría volver a transformarse en un monstruo. Podría volver a caminar a su lado y dejar que me dirija, y tal vez la próxima vez la sombra ya no necesite ser la que me busque a mí, sino que seré yo el que la busque a ella, y esta vez la historia no tendría un final feliz. El monstruo habría ganado la batalla, y habría sido yo quien se habría convertido en él. Pasaron los días en semanas, la experiencia en el callejón se había desdibujado como un mal sueño al despertar. Sin embargo, la inquietud permanecía,
un eco frío en el fondo de mi mente. Cada vez que el sol proyectaba mi sombra, la observaba con una mezcla de cautela y fascinación. Ya no era la misma, claro. Era mi sombra la que reflejaba mis movimientos. Pero la visión de aquella otra, la criatura de oscuridad y ojos rojos, se había grabado a fuego en mi memoria. Comencé a notar pequeñas cosas. Al principio las atribuía al estrés, a la fatiga. Olvidaba conversaciones, encontraba objetos fuera de lugar, pequeños lapsus que cualquier persona podría experimentar. Pero luego los incidentes se volvieron más frecuentes y perturbadores. Una mañana me desperté con una punzada de dolor en la mano. Al mirarla, vi un pequeño corte, como si me hubiera arañado. No recordaba haberme lastimado. Por la noche me levanté para beber agua y escuché un susurro, un murmullo ininteligible que parecía venir de las sombras de mi propio pasillo. Me quedé inmóvil, con el corazón martillando. La voz se desvaneció, dejándome con la piel de gallina. Luego llegaron los espejos. Al principio era sutil. Me miraba en el espejo del baño, y por una fracción de segundo juraría que mi reflejo no sonreía cuando yo lo hacía, o que sus ojos tenían un brillo distinto, más frío, más vacío. Lo atribuía a la luz, a mi imaginación, pero la sensación persistía. Un día, mientras me afeitaba, levanté la vista y vi que mi reflejo no me miraba a mí. Su cabeza estaba girada ligeramente hacia un lado, como si observara algo detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco. Giré bruscamente, esperando ver algo, alguna presencia en la habitación. No había nada, solo el baño silencioso y mi propia figura temblorosa. Volví a mirar el espejo. Mi reflejo ahora me observaba fijamente, con una sonrisa que no era la mía. Era una mueca cruel y extrañamente familiar, la misma sonrisa que la sombra había dibujado en mi mente. Los incidentes se intensificaron. Una tarde, al volver a casa, encontré la puerta de mi apartamento abierta. Entré con cautela, el pulso acelerado. Nada parecía haber sido robado o forzado, pero sobre la mesa de mi salón había una fotografía enmarcada, una imagen de mis padres cuando eran jóvenes. La foto estaba boca abajo. La di la vuelta, y en el reverso, escrito con una caligrafía que no reconocí, pero que extrañamente sentí como mía, ponía: no te fíes de los reflejos. El miedo se convirtió en paranoia. Empecé a evitar los espejos. Los tapaba con toallas, los giraba hacia la pared. La paranoia de que mi reflejo actuara de forma autónoma, no solo se movía de forma extraña, sino que parecía que empezaba a vivir su propia vida, a mi propia vida. Una noche me desperté de golpe. Sudor frío me cubría la frente. La luna llena filtraba una luz plateada por la ventana en algo. No estaba bien. Me levanté de la cama, mis pies descalzos, tocando el suelo frío. No fue un sonido lo que me despertó, sino una presencia, la misma presencia helada que sentí en aquel callejón. Miré hacia el gran espejo de cuerpo entero en mi dormitorio, que había cubierto con una sábana oscura. La sábana no estaba, había sido arrancada y yacía hecha un montón en el suelo. Y en el espejo no estaba mi reflejo, estaba la sombra. No era una silueta, era el monstruo, completamente formado, de pie frente al espejo, como si se mirara a sí mismo. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad de la habitación y tenía una forma muy definida. No era como la última vez. Ahora era un ser alto, de extremidades alargadas y dedos afilados,
con una piel que parecía hecha de la noche más profunda. La joroba en su espalda era más prominente, y su boca, llena de dientes puntiagudos, se abría en una sonrisa macabra. Al verme, se giró lentamente, pero se mantuvo dentro del marco del espejo. No intentó cruzar el umbral al mundo real, se limitó a sonreír. ¿Creíste que me habías vencido? Su voz resonó en mi cabeza, ahora clara y definida, llena de burla, que un simple grito me devolvería a la oscuridad. Ingenuo me quedé paralizado. La criatura en el espejo se acercó, sus garras rozando la superficie fría del cristal. Has estado abriendo puertas para mí, continuó. Cada vez que dudabas de ti mismo, cada vez que te rendías a la envidia, cada vez que sentías rabia, me has dado fuerza y ahora tengo una forma. La sombra levantó una de sus manos del espejo y la puso contra la superficie, como si intentara tocarme a través del cristal. Pero no se trataba de que me tocara, era otra cosa. Ya no solo soy tu sombra, dijo la criatura, ahora soy tu reemplazo. Y entonces el monstruo hizo algo que heló la sangre en mis venas. Levantó la otra mano y comenzó a romper la superficie del espejo desde adentro. Fragmentos de cristal oscuro cayeron al suelo de mi dormitorio, haciendo un sonido metálico y ominoso. La criatura estaba rompiendo la barrera, estaba saliendo, el espejo se quebró por completo, y una de las manos sombrías atravesó el hueco extendiéndose hacia mí. No era una sombra, era una extremidad sólida, fría y negra como el carbón. Y detrás de ella, los ojos rojos de la criatura me miraban con una voracidad insaciable, mientras el resto de su cuerpo comenzaba a deslizarse, trozo a trozo, a través de los fragmentos del espejo, hacia mi habitación. Hacia mí, no era mi sombra. Y ahora, no era mi reflejo. Era algo que quería tomar mi lugar. Y estaba saliendo y yo no sabía cómo detenerlo.